Buenos días, mi nombre es Ana Alejandra Díaz Parejo y voy a presentar mi trabajo fin de máster realizado dentro del máster universitario en dificultades de aprendizaje y trastorno del lenguaje. A lo largo de esta exposición explicaré la necesidad detectada, las evidencias empíricas que fundamentan la propuesta, el diseño de la intervención realizada, los resultados obtenidos y las posibles aplicaciones futuras de esta experiencia educativa. El trabajo lleva por título Estrategias de autorregulación y refuerzo positivo para mejorar la atención en alumnado con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Este tema surge a partir de las dificultades de atención observadas en el aula y de la necesidad de aplicar estrategias educativas basadas en evidencias que ayudan a mejorar tanto la atención como la participación del alumnado en actividades escolares. ¿De qué hablaremos hoy? La presentación se estructura en 8 apartados. En primer lugar, realizaré una breve contextualización del problema. A continuación, presentaré la pregunta o necesidad detectada, las evidencias empíricas revisadas, el diseño de la intervención y los resultados obtenidos. Y finalmente, expondré las repercusiones futuras, las conclusiones principales y las referencias bibliográficas utilizadas. Pasamos al punto de la contextualización. Antes de explicar la intervención, considero importante contextualizar brevemente el tema sobre el que se centra este trabajo. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, conocido como TDAH, es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes durante la infancia. Tal y como señala Barclay, una de las principales características de este alumnado son las dificultades relacionadas con la atención sostenida, el control de los impulsos y la autorregulación del comportamiento. Estas dificultades suelen hacerse especialmente visibles durante los primeros cursos de educación primaria, etapa en la que aumentan las demandas académicas y se espera que el alumnado sea capaz de mantener la atención durante más tiempo, seguir instrucciones, organizar su trabajo y finalizar las tareas de forma más autónoma. En este sentido, Dupaul y Stoner destacan que muchos alumnos con dificultades atencionales presentan problemas para responder adecuadamente a estas exigencias escolares. Además, estas dificultades no solo afectan al rendimiento académico, sino también a la participación en el aula, a la relación con los compañeros y al desarrollo de hábitos de trabajo adecuados. Por este motivo, resulta fundamental que el profesorado disponga de estrategias que permitan responder a estas necesidades dentro del contexto ordinario de la enseñanza. Partiendo de esta realidad, diferentes investigaciones han demostrado que determinadas intervenciones educativas pueden contribuir a mejorar la atención y el comportamiento del alumnado. Entre ellas destacan el refuerzo positivo, la organización estructurada de las tareas y el trabajo de la autorregulación, estrategias que contribuyen a la base de la intervención desarrollada en este trabajo. Una vez contextualizado el tema, el siguiente paso fue identificar la necesidad o problema que justificaba la intervención. Durante la observación del aula se detectaron diferentes dificultades relacionadas con la atención y la autorregulación del comportamiento. De forma frecuente, algunos alumnos mostraban problemas para mantener la concentración durante las tareas. Necesitaban que las instrucciones se repitieran varias veces, interrumpían la dinámica de la clase o abandonaban las actividades antes de terminarlas. Aunque estas actividades eran especialmente visibles en un alumno con diagnóstico de TDAH, también se observaban comportamientos similares en otros estudiantes del grupo. Por este motivo, se consideró necesario plantear una intervención que no estuviera dirigida únicamente a un alumno concreto, sino que pudiera beneficiar al conjunto del aula y favorecer una participación más adecuada durante las actividades escolares. A partir de esta situación, surgió la pregunta que orienta todo el trabajo: ¿cómo mejorar la atención sostenida y la autorregulación conductual del alumno dentro del aula ordinaria, mediante estrategias educativas basadas en evidencia? Para dar respuesta a esa cuestión, se diseñó una intervención centrada en el uso de refuerzo positivo, la organización de las tareas, las rutinas estructuradas y el desarrollo progresivo de estrategias de autorregulación, buscando siempre que las medidas aplicadas fueran viables y fáciles de incorporar a la práctica educativa diaria. Antes de diseñar la intervención, se realizó una revisión de diferentes evidencias empíricas, con el objetivo de identificar qué estrategias habían demostrado ser más eficaces para mejorar la atención y el comportamiento del alumnado con dificultades atencionales.
En primer lugar, se analizaron evidencias científicas externas procedentes de investigaciones y revisiones publicadas sobre el TDAH. Los estudios revisados coinciden en señalar que el refuerzo positivo, la estructuración de tareas y el entrenamiento en autorregulación son algunas de las estrategias que ofrecen mejores resultados dentro del contexto escolar. Autores como Fabiano y colaboradores destacan los beneficios del refuerzo positivo en la mejora del comportamiento, mientras que Dupaul y Stoner subrayan la importancia de la rutina, las instrucciones claras y la organización de las actividades. En segundo lugar, se tuvieron en cuenta las opiniones de profesionales y entidades especializadas en TDAH. Recursos elaborados por la Fundación CADA y diferentes webs dirigidos a docentes insisten en la necesidad de utilizar apoyos visuales, fragmentar las tareas y proporcionar acompañamiento cercano al alumnado para favorecer la atención y reducir las distracciones. Por último, también se consideró la perspectiva de los principales implicados en el proceso educativo: alumnado, familia y profesorado. Las familias señalaron la necesidad de supervisión y la organización en casa. El profesorado destacó las dificultades relacionadas con la atención y las conductas disruptivas, y el alumnado mostraba problemas para mantener la concentración y finalizar las tareas. Esta información obtenida a partir de esos 3 niveles de evidencia permitió fundamentar la intervención y seleccionar las estrategias que posteriormente se aplicaron dentro del aula. Una vez revisadas las evidencias empíricas, se diseñó una intervención educativa adaptada al contexto real del aula. La propuesta se desarrolló en una clase de primero de educación primaria, compuesta por 23 alumnos de entre 6 y 7 años. Aunque las estrategias se aplicaron al conjunto del grupo, el seguimiento más detallado se realizó con 5 alumnos que presentaban mayores dificultades atencionales, incluyendo un alumno con diagnóstico de TDAH. En cuanto al diseño metodológico, se utilizó un diseño cuasi experimental, de tipo pretest y posttest. Esto significa que se recogieron datos antes de iniciar la intervención y nuevamente al finalizarla, con el objetivo de comparar los resultados y analizar los posibles cambios producidos. La intervención tuvo una duración de 2 semanas, concretamente entre el 27 de abril y 9 de mayo de 2026. Durante este periodo se aplicaron diferentes estrategias educativas basadas en las evidencias revisadas previamente. Entre las principales estrategias utilizadas destacan el refuerzo positivo, las instrucciones breves y claras, la fragmentación de tareas en pasos más pequeños, el establecimiento de rutinas estables, el uso de apoyos visuales y la creación de pequeñas metas de autorregulación para ayudar al alumnado a controlar mejor su comportamiento y mantener la atención durante las actividades. Para evaluar la evolución de los alumnos se emplearon 3 instrumentos: un registro de observación de conducta, una lista de control de atención y un registro de notas de campo. La combinación de estos instrumentos permitió recoger tanto datos cuantitativos como cualitativos y obtener una visión más completa a efectos de la intervención. A continuación, pasamos a la diapositiva de resultados de la intervención. En esta diapositiva se presentan los principales resultados cuantitativos obtenidos tras la aplicación de la intervención. Para analizar la evolución del alumnado, se compararon los datos recogidos antes y después de la intervención mediante un diseño de pretest y posttest. Concretamente, se evaluaron aspectos como el tiempo de la atención mantenida y el número de interrupciones registradas durante la realización de algunas actividades. Como puede observarse en la tabla y en el gráfico, los 5 alumnos mostraron una mejora en el tiempo que conseguían mantenerse atentos durante la tarea. Por ejemplo, el alumno con TDAH pasó de mantener la atención aproximadamente de 8 minutos a alcanzar los 14 minutos al finalizar la intervención. Del mismo modo, el resto de los participantes también aumentaron su tiempo de atención entre 4 y 6 minutos aproximadamente. Además, se observó una reducción en el número de interrupciones registradas durante las actividades. En general, los alumnos necesitaban menos recordatorios para continuar trabajando y mostraban una mayor capacidad para mantenerse centrados en las tareas propuestas. Aunque los cambios observados fueron moderados, algo comprensible teniendo en cuenta que la intervención solo duró 2 semanas, los resultados reflejan una evolución favorable respecto a la situación inicial. Estos datos sugieren que las estrategias aplicadas contribuyeron a mejorar la atención y el comportamiento del alumnado dentro del aula ordinaria.
Además de los datos cuantitativos, también se analizaron las observaciones realizadas durante la intervención y las notas de campo recogidas en el aula. A lo largo de las secciones se observó una mejora progresiva en la participación y en la implicación del alumnado. En general, los alumnos conseguían mantenerse más tiempo trabajando cuando las tareas estaban organizadas en pasos breves y las instrucciones eran claras y sencillas. También se pudo comprobar la importancia del acompañamiento cercano de la maestra. Cuando la docente permanecía cerca de los alumnos, realizaba recordatorios breves o utilizaba refuerzo verbal positivo, estos lograban centrarse mejor en las actividades y disminuían las distracciones. En el caso del alumno con TDAH, aunque seguían apareciendo algunas dificultades relacionadas con la impulsividad y la atención, se observaban avances respecto a las primeras secciones. Al finalizar la intervención, conseguían mantenerse más tiempo trabajando, participar de forma más adecuada y completar algunas tareas con menos ayuda. En conjunto, estos resultados permiten afirmar que las estrategias aplicadas favorecieron una mejora en la atención, la participación y el comportamiento del alumnado dentro del aula. Pasamos ahora a la diapositiva de repercusiones futuras. Los resultados obtenidos permiten reflexionar sobre la utilidad que puede tener este tipo de estrategias dentro del aula ordinaria. A pesar de la breve duración de la intervención, se observó que medidas sencillas como el refuerzo positivo, la organización de las tareas y las instrucciones claras pueden contribuir a mejorar la atención y la participación del alumnado. Esos resultados pueden servir de orientación para otros profesionales que se encuentren con dificultades similares en sus aulas, ya que muestran que pequeñas adaptaciones metodológicas pueden favorecer a un ambiente de trabajo mucho más organizado y facilitar la implicación de los alumnados en actividades escolares. No obstante, es también importante tener en cuenta algunas limitaciones. La principal está relacionada con la duración de la intervención, ya que 2 semanas resulta insuficiente para comprobar si las mejoras observadas se mantienen a largo plazo. Además, la recogida de datos se realizó con un grupo reducido de alumnos, por lo que los resultados deben interpretarse con mucha cautela. De cara a futuras intervenciones, sería interesante ampliar el tiempo de aplicación de las estrategias e incorporar instrumentos de recogida de información, como entrevistas al profesorado o cuestionarios dirigidos a la familia, para obtener una visión mucho más completa de la evolución del alumnado. Como conclusión, esta intervención ha permitido comprobar que la aplicación de estrategias sencillas y ajustadas al contexto del aula puede favorecer la atención y la participación del alumnado con dificultades atencionales. A lo largo de la intervención se observaron mejoras tanto en el tiempo de atención como en el comportamiento de los alumnos, especialmente cuando se utilizaban medidas como el refuerzo positivo, las instrucciones claras, la organización de tareas en pasos breves y el acompañamiento cercano de la docente. Aunque la duración de la intervención fue limitada, los resultados obtenidos respaldan la importancia de adaptar las estrategias educativas a las necesidades reales del alumnado. Por tanto, se considera que los objetivos planteados al inicio del trabajo se han alcanzado de forma parcial y que esta experiencia puede servir como un punto de partida para futuras intervenciones más amplias y prolongadas en el tiempo. Para finalizar, estas son las principales referencias bibliográficas que han servido de base para el desarrollo del trabajo. Entre ellas destacan las aportaciones de Barclay, Dupaul y Stoner, Fabiano y colaboradores, así como diferentes recursos especializados relacionados con la intervención educativa en el alumnado con TDAH. Estas referencias han permitido fundamentar tanto el diseño de la intervención como la interpretación de los resultados obtenidos. Y con esto finaliza la presentación de mi trabajo de fin de máster. Espero haber podido mostrar de forma clara tanto la necesidad detectada como el proceso seguido para diseñar, aplicar y evaluar la intervención propuesta. Muchas gracias por vuestra atención y por el tiempo dedicado a la valoración de este trabajo. Quedo a disposición del tribunal para responder cualquier pregunta, aclaración o comentario que consideren oportuno.